Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, los mejores expertos y por supuesto con todas las últimas horas. Hoy tenemos el foco puesto en si Bitcoin va a ser importante o no de cara a las elecciones de 2024. Ya son dos candidatos, uno demócrata y otro republicano, que han anunciado que van a aceptar Bitcoin como donaciones en su campaña. Yo también acepto Bitcoin, no me extraña, pero bueno, sí que es verdad que ya empieza a plantearse esta pregunta, sobre todo por la importancia de uno de los dos, en este caso sobre Robert Kennedy Jr., que además de alabar las virtudes de Bitcoin y decir que más que una criptomoneda es una especie de clase propia, un símbolo de la democracia y de la libertad, ha anunciado que va a aceptar donaciones con Bitcoin en su campaña. No es el primero, ni mucho menos. Ha habido ya 12 políticos estadounidenses que han anunciado, bueno, pues que aceptan donaciones de este tipo con Bitcoin, pero sí que ha hecho algo bastante novedoso, y es que para empezar, bueno, parece que tiene la intención muy clara de destronar a Biden. De hecho, es muy raro, ¿no?, que en este caso un demócrata se presente a las elecciones cuando el actual presidente, Joe Biden, es demócrata también. Desde luego es un poco raro, pero además ya sabemos la política que está llevando a cabo Estados Unidos en contra de Bitcoin y de las criptomonedas, y en este caso él aporta punto de vista bastante novedoso. De hecho, trae 6 puntos clave para regular Bitcoin y desde luego para llevar la contraria y mucho a Joe Biden. Dice que quiere garantizar el derecho a poseer Bitcoin, garantizar el derecho a ejecutar un nodo, quiere garantizar también el uso de la electricidad, quiere asegurarse de que Estados Unidos siga siendo el centro global de Bitcoin. Hay que recordar que todavía son el primer país minero de Bitcoin, pero es verdad que poco a poco se van quedando atrás y tanto China como Rusia empiezan a pisarle los talones. También quiere reconocer que Bitcoin no es un valor, sino una clase propia, y por último quiere indultar a Ross Ulbricht y a otras personas que según él están injustamente procesadas como una forma de atacar a Bitcoin. Además, entre otras cosas, ha resaltado que está en contra del impuesto del 30% de Bitcoin, el 30% de la minería de Bitcoin, un impuesto que anunció hace muy poquito Joe Biden. Es verdad que es muy difícil que pueda llevarlo a cabo, pero Robert Kennedy Jr. está totalmente en contra y, como les decía, no va a ser el único que acepte donaciones de Bitcoin en su campaña, y es que ayer salió Vivek Ramaswamy. En este caso él es candidato por parte de los republicanos y anunció que va a aceptar Bitcoin en su campaña. También, entre otras cosas, dijo que para él las elecciones de 2024 van a ser una especie de referéndum, una especie de plebiscito sobre la moneda fiduciaria, sobre el fiat, en este caso el dólar, que además poco a poco va perdiendo peso con muchos países que se están apuntando a esta ya famosa desdolarización. Y por último, también, bueno, pues entre otras cosas, arremetió contra el FBI y es desde luego todo un personaje que vamos a intentar tener por aquí por Cripto Negocios. Hoy, además, es un día histórico para el mercado cripto. Hace 13 años que tuvo lugar este famoso Bitcoin Pizza Day. Hubo un señor pues que encargó 2 pizzas y se gastó un dineral, 270 millones de dólares. Ahora sí, lo voy a decir bien, 270 al cambio, porque claro, por entonces eran unos 40 dólares que le serían un poquito caras las pizzas, pero claro, a día de hoy serían 270 millones que, por cierto, el hombre que se las encargó, en este caso un señor que por entonces tenía 19 años, ya confesó que en 2018 se deshizo, vendió todos sus bitcoins, así que la jugada no le salió del todo bien, porque ahora mismo, bueno, pues podría ser desde luego un millonario. Nosotros, además, aparte de todas estas noticias, aparte de explicarles qué es este famoso Bitcoin Pizza Day, vamos a darle un poquito de análisis on-chain, análisis técnico, así que hoy tenemos un auténtico programón en criptonegocios, así que si te gustan las criptos, un día más, ya lo sabes, este es tu programa aquí hasta las 7 de la tarde y por supuesto de la mano de los amigos de Binance, que ya les dejamos el QR y les dejamos el link por si acaso alguno no tiene billetera, que me parece raro, pero si alguno no la tiene, nosotros os damos la opción. Aquí arranca un día más criptonegocios. Binance, ¿qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con tu tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance. Pues antes de nada, para situarnos, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos. Hace apenas unos minutos teníamos a Bitcoin ligeramente en positivo, intentando llegar a esta zona de los 27.000, que se está resistiendo, que le está costando mucho consolidar, y les vamos a contar cómo está exactamente en estos momentos, dejándose un 1,92% en la última semana, prácticamente plano en las últimas 24 horas, está retrocediendo un 0,11% hasta los 26.886 dólares. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que está
prácticamente igual que Bitcoin con esos 27.000, pero en este caso con los 1.800 dólares, dejándose un poquito menos que Bitcoin en la última semana, 0,71% abajo, viene subiendo, repuntando ligeramente en las últimas 24 horas, un 0,46% arriba hasta los 1.817 dólares. Vamos en cuarto lugar con BNB, que también viene en negativo en la última semana, cayendo un 1,74%, prácticamente plano en las últimas 24 horas, ahí lo pueden ver ustedes, subiendo ligeramente un 0,08% hasta los 309,73 dólares. En sexto lugar tenemos a XRP, a Ripple, la gran protagonista de la semana pasada, compró Metaco, más o menos empieza a salir victoriosa de este juicio con la SEC, por lo menos parcialmente. También anunció que va a lanzar una plataforma para ayudar a los bancos centrales a lanzar sus CBDCs y se nota en su gráfico en la última semana 7% arriba. Sin embargo, viene cayendo ligeramente en las últimas 24 horas, dejándose un 0,47% hasta los 45 centavos. En séptimo lugar tenemos a Cardano, que viene cayendo en la última semana un 0,73%, sin embargo, con una subida interesante en las últimas 24 horas, 2,21% arriba hasta los 36 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, se salva por muy poquito en la última semana, subiendo un 0,38%. Ahí están viendo las velas, desde luego muchísima indecisión. En las últimas 24 horas también viene subiendo un 0,62% hasta los 7 centavos. Noveno lugar para Polygon Matic, viene prácticamente plana en la última semana, dejándose un 0,15%, también en negativo en las últimas 24 horas, 0,12% abajo hasta los 86 centavos. En décimo lugar tenemos a Solana, la que más está cayendo en la última semana, ojo con Solana, 7,97% abajo, también en negativo en las últimas 24 horas, 1,47% abajo hasta los 19,67 dólares. Un décimo lugar para Tron, sorpresa con Tron, 12% de subida en la última semana, también subiendo en las últimas 24 horas, 4,43% arriba hasta los 7 centavos. Y para cerrar nuestro particular top 10, vamos a contarles cómo está Litecoin. Estás viendo un 3,25% en la última semana, ligeramente en negativo en las últimas 24 horas, 0,63% abajo hasta los 91,17 dólares, cada vez acercándose más a ese nivel tan importante de los 100 dólares y cada vez acercándose más a su halving, que posiblemente dé alegrías a más de uno. Nosotros no sé si vamos a daros alegrías o no, pero llega el momento, eso sí, de contaros todas las últimas horas, llega el momento de nuestras criptonews. Un día más llega el momento de contarles todas las últimas horas y en este caso está muy vinculado toda la actualidad del mundo cripto, muy vinculada, muy relacionada con este acuerdo de límite de deuda en Estados Unidos. A eso de las 11:30 vamos a conocer la rueda de prensa, vamos a conocer todos los avances, todos los detalles de esta negociación que desde luego va para largo y que se está convirtiendo en un culebrón y que también tiene desde luego mucha incidencia en las criptomonedas y sobre todo en Bitcoin. Y es que a medida que el punto muerto en las negociaciones para aumentar este famoso límite de deuda del gobierno de Estados Unidos mantiene a los mercados muy indecisos, hay algunos analistas que en contra del consenso piensan que un posible acuerdo, si llegan a un acuerdo Biden y McCarthy, puede hacer mucho daño al criptomercado. De hecho, ellos piensan que una vez que se eleve el límite de deuda, el Tesoro va a buscar reconstruir su saldo de efectivo mediante la emisión de bonos del gobierno. Esto lo que puede hacer es absorber la liquidez del sistema y presionar al alza los rendimientos de los bonos, ya que una mayor emisión tendería a hacer bajar los precios y aumentar los rendimientos. Normalmente cuando suben los bonos, Bitcoin suele caer, suele sufrir un poquito, entonces sí, aunque es cierto que un acuerdo potencial podría eliminar mucha incertidumbre económica, algunos activos, como puede ser el caso de Bitcoin, que no tienen ningún vínculo con la economía real y dependen en mucha medida de la liquidez, podrían, de hecho, sufrir, y hay muchos analistas que apuntan a que podría ir a esos famosos 25.000 dólares. Hablando de Estados Unidos, hablando de demócratas, tenemos que contarles la última de Joe Biden. En este límite de deuda de Estados Unidos ha sorprendido a todo el mundo porque ha vinculado el acuerdo a los traders de criptomonedas. Dice que no quiere alcanzar un acuerdo con los republicanos que beneficie a los traders de criptomonedas, tampoco a los que él llama ultra ricos, y cree sobre todo que las supuestas protecciones para los traders de criptomonedas se refieren a las cosechas de pérdidas fiscales, algo muy habitual que en España también sucede. Hay una discusión en curso entre la Casa Blanca y los líderes republicanos sobre este bloqueo del mecanismo para las transacciones de criptomonedas. La cosecha de pérdidas fiscales en las criptos es una estrategia que los inversores suelen utilizar para reducir sus obligaciones fiscales totales. Consiste básicamente en vender una criptomoneda con pérdidas para comprar
compensar las plusvalías de las ganancias cripto. Para reclamar una pérdida, eso sí, los activos deben ser vendidos y los ingresos deben ser utilizados para comprar un activo similar dentro de los 30 días anteriores o posteriores a la venta. Si el Congreso no consigue elevar el límite de deuda, Estados Unidos podría entrar en suspensión de pagos el día 1 de junio. Hay algunos que ya apuntan a que puede ser una semana más tarde, incluso a mediados de junio, pero podría, en una situación muy complicada, ya no solo a Estados Unidos, sino también al mercado cripto. Y para hablar de situaciones complicadas, vamos a terminar con la última noticia, y es que hay un nuevo exchange que ha anunciado que cesa sus operaciones. Les estamos hablando de la plataforma de trading de criptomonedas Hotbit, que ha anunciado que va a cesar todas sus operaciones, precisamente justo hoy, después de estar activa más de 5 años. Ha pedido a sus usuarios que retiren sus activos antes del 21 de junio, tienen un mes para retirar todos sus activos, y además ha declarado que debía cerrar debido al deterioro de las condiciones operativas, también junto con la disminución del flujo de efectivo. Además, culpó al cambio en el sentimiento del mercado cripto y al endurecimiento de las regulaciones. También describió las numerosas dificultades que enfrentaba, como por ejemplo los ataques cibernéticos y las pérdidas provocadas por fallos en el proyecto. Un nuevo exchange que en este caso desaparece, y nosotros, en lugar de desaparecer, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a dar la cara, vamos a contarles todo lo que está sucediendo, análisis on-chain. Vamos a contarles qué es esto del Bitcoin Pisa Day, por supuesto, un poquito de análisis técnico, así que aquí arranca un día más, un programón, aquí arranca un día más Criptonegocios. Bueno, pues como todos los lunes llega el momento del análisis on-chain. Lo vamos a hacer con uno de los mejores expertos, uno de los mejores analistas. Ya contamos con Carlos Lozano, el fundador de Plan BTC, que está aquí pues para contarnos un poco los gráficos más complicados, ¿no? Para explicarlos y sobre todo para darnos unas pistas de qué puede suceder en los próximos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Un placer volver a tenerte por aquí en una semana. Lo llevo diciendo ya las últimas semanas, Carlos, que el mercado está un poquito parado, con mucha incertidumbre, como decíamos, en torno a este acuerdo del límite de deuda de Estados Unidos, y quiero que nos cuentes un poquito qué soportes, qué niveles a corto plazo estamos tocando y sobre todo en qué debemos fijarnos en estos momentos. Hace 3 semanas comentábamos, Sergio, no sé si te acordarás, que alta probabilidad, bajo mi criterio, a perder el nivel de los $27.000, aquel nivel clave, porque no estábamos viendo la entrada del inversor minorista, tampoco la entrada de nuevo de dinero fresco a modo de stablecoins dentro de los intercambios. Y hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, un repasito, vistos ya estas rupturas del S&P 500, del 4.200, el Nasdaq de 13.800 y Bitcoin, que no es capaz de seguirle esa estela al sector tecnológico, ¿no? Vamos a ver lo que está pasando en la cadena. Y aquí en pantalla tenéis precisamente el precio realizado de los operadores de corto plazo, que son todos aquellos que han comprado Bitcoin por una temporalidad inferior a 155 días. Glassnode los cataloga como operadores de corto plazo. Y es interesante saber cuándo el precio de Bitcoin está por debajo del precio realizado de estos operadores, que podríamos entender que el precio realizado es el precio medio de compra de todos y cada uno de los operadores de corto plazo, ¿no? Como podrás ver en pantalla, tenemos aquí esta línea de color rojo que marca un punto de inflexión realmente en el comportamiento de Bitcoin, tanto cuando el precio la rompe al alza como cuando la rompe a la baja. En gráfica diaria marca el fin de una tendencia alcista y el inicio de una tendencia bajista, y esto básicamente, si nos alejamos de esta directriz y pensamos en lo que significa, el operador de corto plazo, como hemos comentado en muchas ocasiones, es la gasolina para llevar a Bitcoin a otros niveles de precio y también para precipitar el precio a niveles muy inferiores por esas ventas en pánico, ¿no? Fijaos cómo con el paso, por ejemplo, empecemos rápidamente por el bull run del 17, cada test a este precio realizado de los operadores de corto plazo fue el punto de máximo dolor para continuar con las alzas. Y una vez que perdimos esta línea, vimos cómo inició un proceso de, pues bueno, de distribución que acabó con un Bitcoin en torno a los $3.000, ¿no? La superación del precio de Bitcoin de esta directriz, por allá en marzo del año 2019, pues fíjate que fue también el punto de inflexión antes de este gran alza. Y la pérdida de nuevo del precio, de este precio realizado, pues también dio lugar a un periodo lateral bajista de varios meses, ¿no? Es decir, es muy importante, ahora ya si nos vamos más al corto plazo, lo que está pasando actualmente con este precio realizado, que se encuentra en estos momentos en el nivel de los $25.500 aproximadamente. Ya sabes que todo el mundo está poniendo a Bitcoin en el nivel de los $25.000. Sería importante que no perdiera ese nivel, porque como ya hemos visto con anterioridad, ya en mayo, por ejemplo, del año 2021, o incluso con la salida de mínimos en junio del año 2021 también, es un punto de inflexión, ¿no? Fíjate que cada test
a esta cota, nos marca ese punto a partir del cual el precio dice, oye, o sigo con la tendencia o la cambio. Bueno, después de la salida de mínimos, que también volvió a marcar el mínimo de esta zona que tuvimos a finales de año y a inicios de este 23, rompimos al alza y el retroceso que nos llevó a los 20.000 nos apoyó sobre el precio realizado de los operadores de corto plazo. Ahora ya si nos vamos más al corto plazo, fíjate que estamos muy cerquita, cada vez más cerquita de este precio y sería importante no perderlo, porque de perderlo podríamos estar ante dos escenarios. Uno, unas ventas en pánico, ligeras ventas en pánico, nadie sabe cuánto puede durar, o el precio a partir del cual el activo retoma el movimiento alcista, ¿no? Esto es importante y hay que compaginarlo también con esto otro que tenemos en pantalla, que es el ACE-OPR. ¿Qué nos marca el ACE-OPR? Que, por cierto, recoge el comportamiento exclusivamente de los operadores de corto plazo, ¿no? Lo que recoge el ACE-OPR es cuando el operador de corto plazo está vendiendo por debajo o por encima de su precio de compra. Y es interesante precisamente para complementar lo que hemos dicho al inicio, que es, fíjate, ¿no?, cómo esta línea de color horizontal negra nos marca, digamos, el break-even del operador de corto plazo. Y cada test o ligera perforación a esta línea del break-even nos marca el inicio de la continuación del movimiento anterior o incluso el cambio de tendencia. Ya si nos vamos más al corto plazo, fíjate que, por ejemplo, cuando tuvimos la caída de mayo del año 2021, pues aquí también tuvimos un periodo, digamos, dubitativo, que la salida de mínimos fue a testear este punto de máximo dolor para impulsar al activo a máximos históricos y la pérdida de esta zonita, de esta línea de break-even, nos marcó pues el inicio de todo el bull market. ¿Qué ha pasado a partir de la salida de mínimos? Rompemos, nos volvemos a apoyar, generamos esa pequeña trampilla al inversor de corto plazo y a partir de aquí rebota. Bueno, pues fíjate, es muy interesante lo que está sucediendo porque antes hemos dicho que el precio realizado de los operadores de corto plazo estaba en torno a los 25.500 dólares y el ACE-OPR está ahora mismo testeando esta línea que sería break-even. Lo que nos está indicando es que los 2-3 últimos días el inversor de corto plazo está vendiendo en break-even. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que sucedió en la anterior corrección y nos planteamos un movimiento alcista para Bitcoin las siguientes semanas, sería muy importante que no estuviéramos mucho más tiempo por estos niveles porque podría desesperar al operador de corto plazo, empezar a vender en pérdidas y en la gráfica que hemos visto anterior probablemente ya se estaría testeando esa zona de los 25.000 dólares. Por otro lado, recuérdate que estuvimos comentando esto, que era... estábamos hablando hace 3 semanas. Yo es que no veo gasolina en estos momentos para impulsar a Bitcoin a niveles superiores. El operador de corto plazo no está entrando. Bueno, si no está entrando el operador de corto plazo, en muchas ocasiones lo que sucede es que Bitcoin entra en un periodo de letargo o en un periodo correctivo, que es lo que estamos viviendo últimamente. Ya nos vamos directamente al corto plazo. Fíjate que lo que tenemos en pantalla en color naranja es el supply actual que está en manos de los operadores de corto plazo. Lo que tenemos en azul es el supply actual que está en manos del operador de largo plazo. Y lo que tenemos en rojo es el delta, que lo entendemos como la diferencia entre el supply de corto plazo y de largo plazo. Cosas a tener en cuenta, que cuando entramos en un bull run, el delta se dispara. ¿Por qué? Porque el operador de largo plazo empieza a reducir sus tenencias, empieza a distribuir y quien empieza a acumular es el operador de corto plazo en uno de los peores momentos de mercado. Bueno, esto también sucedió en el máximo histórico primero que tuvimos en el año 2021 y ya si nos vamos al corto plazo, fíjate que estábamos hablando, yo creo que estaba Bitcoin por estos niveles de precio, aproximadamente por los 27.000, y comentábamos, no está entrando dinero fresco, estamos viendo cómo el delta retrocede. ¿Qué nos está marcando el delta? Que el dinero, mejor dicho, que el supply del operador de corto plazo desciende a favor de un aumento en el operador de largo plazo. Claro, el operador de largo plazo es interesante para, por ejemplo, el bull run del 24, pero si queremos saber lo que va a hacer el activo en el corto plazo, lo que nos interesa es lo que está pasando con este tipo de operador de corto plazo, que es la gasolina para impulsar a Bitcoin a niveles superiores y, por el momento, pues estamos viendo cómo no están entrando. Luego, si nos vamos a esta gráfica, yo creo que es muy interesante y a la audiencia le va a gustar. Nos marca las comisiones de todos los intercambios, ¿no? La dominancia es las comisiones. Y decimos, bueno, a mí qué me importa saber las comisiones de los depósitos o de los intercambios, lo que se ceden entre ellos. No. Si nos alejamos de eso y nos quedamos con el volumen de negociación de los exchanges, que es lo que nos está marcando realmente esta gráfica, fíjate que estamos por este nivelito de aquí,
que no lo veíamos desde el año 2017. ¿Y esto qué nos está marcando? Evidentemente, cuando tenemos periodos de bull run, lo que estamos viendo es cómo el interés aumenta dentro de los intercambios, porque ya sabes que las grandes entidades normalmente acuden al mercado OTC y esto lo podríamos asociar más a un comportamiento del inversor retail, del inversor de corto plazo, ¿no? Que se mueve más por los intercambios. Bueno, fíjate cómo los bull runs van de la mano de un aumento, digamos, en las comisiones que hay en los intercambios. Evidentemente, eso nos habla del comportamiento del inversor de corto plazo, pero es que ahora mismo estamos llegando a un punto de desinterés brutal, incluso muy por debajo de los mínimos del ciclo anterior, cosa que está respaldando que en estos momentos hay un gran desinterés en el activo. Veremos si este gran desinterés, pues al final lo que hace es impulsar a Bitcoin a niveles superiores. Luego, por otro lado, esta gráfica es interesante también porque si nosotros entendemos que Bitcoin es un activo cíclico que se rige en base a los halvings, que un halving pasa cada 4 años, nos interesa realmente saber qué es lo que ha pasado en anteriores ciclos de Bitcoin para saber en el mismo punto en el cual se encuentra hoy en día, en los ciclos anteriores, qué comportamiento estaba teniendo Bitcoin. Y eso precisamente es lo que nos marca esta gráfica, que lo que está haciendo es acumular ciclo tras ciclo de Bitcoin superpuesto y en estos momentos, fíjate, algo muy interesante, que lo que nos está marcando es que el ciclo en el cual estamos actualmente es este ciclo de color verde y está recogiendo el punto de inicio respecto a cada uno de los 4 halvings que ha habido en estos momentos en Bitcoin, ¿no? Fíjate que si nos remontamos a los 2 ciclos anteriores, que podríamos decir que son los más cercanos al comportamiento del activo, ¿verdad? El primer ciclo pues fue un ciclo tremendamente volátil por la baja capitalización de mercado de Bitcoin. Estamos llegando a un punto en el que ya hemos visto los máximos de la salida de mínimos de ciclo. Ya hemos visto los máximos o zona de máximos de la salida de mínimos de ciclo. En estos momentos, pues fíjate que estaríamos por toda esta franjita de aquí y esto lo que nos está marcando junto a lo que hemos visto anteriormente es que quizá en base a los ciclos anteriores estamos en un punto un tanto arriesgado para realizar compras pensando en el medio plazo. Esto no quiere decir que no podamos ver un alza adicional hacia el nivel de los 32.000, 34.000 dólares. Va a depender muy mucho de todo el marrón que tenemos ahora mismo con el techo de la deuda, si lo que está sucediendo con el sector tecnológico es una trampa, no es una trampa. Pero a priori, si nos basamos en los ciclos anteriores, fíjate que estamos ya en una zona en la que a Bitcoin le podría deparar un último movimiento alcista, pero ya pensando más en el medio plazo, estaríamos ante un periodo lateral de varios meses, como sucedió en el año 2016, o un periodo de retroceso, como sucedió en el anterior ciclo, un periodo lateral bajista. Y esto, si lo acompañamos de esta gráfica, que lo que nos marca es, oye, justamente hace 4 años, un día como hoy, basándonos en los ciclos de Bitcoin, Bitcoin estaba aquí, como estás viendo, en esta línea horizontal de color azul. Estábamos justamente hace 4 años, ¿no? Faltaba un último achaque alcista, que por cierto, en esa época sí que hemos visto que había una entrada del inversor minorista, veíamos cómo estaban entrando las stablecoins dentro de los intercambios, cosa que si nos apoyamos de esta última gráfica, para ya cumplir con esos 15 minutos que teníamos, fíjate que nos marca en este caso el balance que hay dentro de los intercambios, ¿no? Que decimos, bueno, ¿para qué nos interesa esto? Esto nos interesa porque, evidentemente, si vemos entrar stablecoins dentro de los intercambios, asumimos que puede ser pues simplemente que se puede estar dando un buen punto de compra para Bitcoin o incluso que estamos en una parte del ciclo en la que es interesante realizar compras y lo vemos expresado por el aumento del supply total de todas las stablecoins dentro de todos los intercambios. Precisamente si ponemos esta gráfica primero en escala logarítmica para que se vea mejor el comportamiento del ciclo anterior, fíjate que cuando estábamos en mínimos, a pesar del retroceso de Bitcoin, veíamos cómo la cantidad de stablecoins dentro de los intercambios iba aumentando, a la vez que Bitcoin también aumentaba de precio. Bueno, luego entramos en un periodo lateral que costó un poquito más. Y ahora ya si ponemos la escala en lineal para ver mejor lo que está sucediendo en el corto plazo, fíjate cómo a raíz de todo el bull run vino de la mano también de una entrada de stablecoins dentro de los intercambios, cosa que nos estaba diciendo, bueno, a pesar de estas alzas de Bitcoin, el consenso del mercado interpreta que los retrocesos son interesantes para comprar. Por eso se están fondeando, podríamos decir así, con dinero fiat los exchanges. Pero bueno, recientemente, fíjate, ¿no? Sobre todo a raíz de que Paxos Trust Company dejara de emitir BUSD por prohibición de la SEC y también pues tuviéramos ese pequeño depeg en USDC, hemos visto cómo la cantidad de stablecoins dentro de los intercambios se ha reducido prácticamente a la mitad y en estos momentos, ya si nos vamos más al corto plazo,
¿Qué nos interesaría ver? Bueno, nos interesaría ver algo que no está sucediendo en estos momentos. Y es como hemos visto en el ciclo anterior, en la zona de mínimos, los movimientos de salida de mínimos iban de la mano de una entrada de stablecoins dentro de los intercambios, lo cual nos estaba diciendo que el activo estaba pusheado, podríamos decir así, por ese interés comprador, ¿no? Pero en estos momentos, pues lejos de ver ese aumento de stablecoins dentro de los intercambios, vemos cómo están saliendo, y esto precisamente también ha coincidido con este movimiento alcista de Bitcoin, lo cual nos habla quizá de ese intercambio, ¿no? Oye, tenemos ese pequeño depeg, me entra el nerviosismo, tengo un activo Bitcoin que en teoría es un activo sólido que está subiendo, vámonos rápidamente a Bitcoin. Y yo creo que ha tenido gran parte de la culpa, podríamos decir, esta gráfica del alza que hemos visto en Bitcoin. Por lo tanto, va a ser interesante ver el comportamiento en las siguientes semanas para ver si podríamos ver alzas adicionales por los datos en cadena o por lo contrario, pues estamos más cerca de ese mercado lateral bajista que probablemente acabe durando varios meses. ¿Qué conclusiones podemos sacar, Carlos, de todo este resumen del análisis on-chain? Porque a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención lo que comentabas del volumen en los exchanges. Se está notando, ¿no? Ya no solo en los exchanges, sino también en Bitcoin. Vemos que hay muchos exchanges, muchas empresas de criptos que están cerrando directamente. Comentamos al principio del programa el caso de Hotbit, pero es que hay muchos que están despidiendo a parte de su personal. Está en una situación complicada y eso que es verdad, Carlos, que venimos de una subida de cerca del 70%. ¿Qué está pasando en el mercado? Porque es verdad que parece que el interés, que el volumen está desapareciendo, a pesar de que, como digo, de momento el 2023 se puede decir que está siendo bastante positivo. Estamos con unas circunstancias de mercado totalmente diferentes a los ciclos anteriores. Las políticas monetarias también, evidentemente, afectan al sector cripto. Estamos en un nuevo juego, tipos de interés cercanos al 5 o 25%. Ya veremos si lo acaban subiendo a 5 o 50. No creo, ¿no? Ya dijo el otro día Powell que era poco probable. Pero estamos ante un nuevo escenario en el cual el sector tecnológico, que se encuentra en las altcoins y en general el sector cripto, ¿no? El futuro que le augura, pues quizás es un poquito más complicado que en anteriores ciclos, donde teníamos más facilidades en términos de políticas monetarias. Por lo tanto, lo que creo que está sucediendo es que realmente se está ajustando las perspectivas a futuro del criptomercado con las perspectivas a futuro de políticas monetarias, que al final, pues yo creo que van de la mano, ¿no? Por lo tanto, creo que hasta que no veamos inflaciones retrocediendo al nivel del 2%, o tipos de interés, que ya sabes, ¿no? La última bajada de tipos de interés es la que suele dar el mejor punto de compra para el mercado. Hasta que no veamos ciertas cositas que se acaben detonando los siguientes meses, creo que vamos a estar en esta etapa de desinterés. Y en el corto plazo, pues podríamos movernos un poquito arriba, un poquito abajo, pero bueno, sigo pensando que de cara al cuarto trimestre, lo que te comenté en la radio aquel día a principios de este año, veo caídas importantes, a no ser que cambie la cosa, ¿no? Este acuerdo de límite de deuda, Carlos, porque claro, yo ya empiezo a ver versiones de todo tipo. Normalmente, bueno, lo que cabe esperar, ¿no?, es que si se llega a este acuerdo sea bueno para las bolsas y que sea bueno también para Bitcoin. Pero claro, hay analistas que empiezan a decir todo lo contrario, que si de verdad se produce este acuerdo, pueden subir los bonos y normalmente cuando los bonos de Estados Unidos van bien, a Bitcoin le suelen ir mal las cosas, ¿no? Es más o menos lo mismo que ocurre cuando sube el dólar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué versión tiene más fuerza para ti? Mi opinión es que creo que lo positivo del acuerdo de deuda se ha descontado en el mercado ya ha descontado el acuerdo, por lo tanto creo que podríamos estar ante la típica situación de compra al rumor, vende la noticia, por lo que el acuerdo del techo de la deuda, fíjate la semana pasada, ¿no?, como vimos al Nasdaq reventar esa zona de máximos, al sector tecnológico pues prácticamente en zona de máximos, Apple, Google también con un impulso muy fuerte. Vemos como, a mi criterio, se ha descontado ya todo lo positivo del acuerdo del techo de la deuda en los mercados. Por lo tanto, veremos cómo actúa el acuerdo, que a priori pues se debería dar, ¿no? Pero a mi criterio creo que podríamos estar ante esa situación de vende la noticia. Y es curioso porque se están descontando cómo en el segundo semestre de este año 2023 se van a bajar tipos de interés en el mercado, ¿no? Y estamos en un punto de prácticamente cercano a la euforia con estos movimientos en los índices americanos que hemos visto, el VIX en unos niveles tan bajos, y a la misma vez el mercado te está diciendo, oye, que para el segundo semestre de este año 2023 van a bajar los tipos, cuando tú sabes que la pausa es un fenómeno alcista para el mercado y la primera bajada de tipos es todo lo contrario, inicia un movimiento de caída que finaliza con la última bajada de tipos de interés que nos deja en niveles cercanos al 0%. Históricamente esto ha sido así, por lo tanto, si tú coges las dos cosas y las mezclas, a mi criterio estamos ante ese pico de euforia o cercanos a él, a partir del cual probablemente inicie un proceso bajista de varios meses el mercado.
Pues vamos a ver qué sucede, si de verdad tiene lugar este mercado bajista, aunque se puede decir que es hasta cierto punto lógico porque, claro, llevamos una subida del 70% prácticamente en lo que va de año y pues en algún momento tiene que retroceder, ¿no? Tiene que corregir un poquito. Muchas gracias, Carlos, por estar por aquí como todos los lunes. Un placer. Un abrazo. Gracias a ti por invitarme, Sergio. Un fuerte abrazo. Bueno, pues antes de contaros qué es esto del Bitcoin Pisa Day, por qué es tan importante, si de verdad es o no la primera transacción de la historia de Bitcoin, tenemos que contar muchas últimas horas y vamos a empezar hablándoles de Micron, que se ha desplomado pero empieza a recuperarse un poquito después de que haya avisado que sus pérdidas van a ser tan solo de un dígito. Micron espera perder un porcentaje de un solo dígito de sus ingresos después de que China haya alegado que los productos del fabricante de chips de memoria contenían graves riesgos de seguridad de la red. La medida de la Administración del Ciberespacio de China del domingo fue vista como un ataque, como una especie de represalia contra uno de los principales fabricantes de chips estadounidenses después de los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el acceso de China a esta tecnología que es desde luego crítica. El lunes, Mark Murphy, el director financiero de Micron, dijo que actualmente están estimando un rango de impacto en el porcentaje bajo de un solo dígito de los ingresos totales de su empresa en el extremo inferior y en la parte alta, eso sí puede ser, de un dígito de los ingresos totales de la empresa en la gama alta. Ha llegado a caer en pre-market cerca de un 4,5%, o sea que ha sido una noticia que ha hecho bastante daño, sin embargo empieza a recuperar en estos momentos, está dejándose un 2,49%, así que una noticia que ha tenido bastante impacto al principio, un ataque directo de China que al final, bueno, pues que parece que no va a ser desde luego tan importante como ellos pensaban incluso, y diciendo, bueno, pues que al final va a ser prácticamente de un dígito únicamente. Además, tenemos más últimas horas, en este caso vamos a hablarles del BCE, de Villeroy, que dice que van a llegar a las tasas terminal a más tardar como mucho en verano. Se lo va a contar, se lo va a explicar mi compañero Javier del Valle. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Efectivamente, François Villeroy, jefe del Banco de Francia, ha dicho que posiblemente el BCE alcance un pico en las tasas de interés durante sus próximas 3 reuniones y destaca también sin necesariamente subirlas en cada una de las reuniones. Recordemos que François Villeroy ha dado su aprobación a ese cambio de política monetaria de entre subir 50 puntos básicos a 25. Él estaba a favor de reducir esa magnitud de subidas a 25 puntos básicos porque dice que todavía no se han visto los efectos en la economía, que todavía van a tardar más en verse los efectos, unos cuantos meses más, para que realmente se aprecie todas esas subidas que ha realizado ya el Banco Central Europeo. Por supuesto, otros miembros mucho más hawkish o restrictivos, como puede ser Schnabel, no opinan lo mismo, creen que hacen falta muchas más subidas. Eso es lo que dice Villeroy, que cree que antes de septiembre el BCE alcanzará su objetivo y habrá logrado el máximo en los tipos de interés. Claro está, no dice cuál es ese máximo, dice antes de septiembre el BCE habrá logrado su máximo en los tipos de interés. Da igual que sean 3 subidas de tipos y el máximo sea más alto, o sean 2 y el máximo se quede más bajo. El BCE en septiembre dejará de subir tipos, según Villeroy, que dice, eso sí, que se tienen que mantener estables durante un tiempo en un nivel lo suficientemente restrictivo. Hasta ahí acuerdan bastante varios miembros, tanto del Banco Central Europeo como, por supuesto, de la Reserva Federal en Estados Unidos. Por otro lado, ha hablado también Lane del Banco Central Europeo, y destaca que los mercados creen que la inflación volverá al 2% en el futuro próximo, en el futuro cercano. Así que cree Lane desde el Banco Central Europeo que también las expectativas que están teniendo el mercado sobre esta inflación están en línea con lo que el Banco Central está haciendo, luchar contra esta inflación todavía alta y hacer que baje. Por ahora, Villeroy y Lane a favor de que esa inflación siga bajando, y en el caso de Villeroy, que cree que llegarán a la tasa terminal antes de septiembre, Sergio. Pues vamos a ver qué sucede, Javier, y sobre todo en qué punto están los tipos, ¿no? Porque claro, se da de margen hasta septiembre, pero a lo mejor están en el 6, en el 7%, y luego hasta que se reduzca, pues anda que no hay mucho que hacer. Nosotros, Javier, tenemos mucho que hacer, así que vamos a seguir hablando de criptos, y en este caso les vamos a explicar qué es esto del Bitcoin Pisa Day. Es un día histórico para el mercado cripto, para los amantes de las criptomonedas, la primera transacción de la historia con Bitcoin. Compraron 2 pizzas, valían por entonces unos $40, que claro, fueron 10.000 Bitcoins, lo que serían a día de hoy unos 270 millones de dólares, una auténtica barbaridad. Bueno, una historia desde luego que tiene mucho que contar, mucho que explicar, y lo vamos a hacer de la mano de Omar López, cofundador de CryptoEth, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas.
Hola, buenas, encantado de estar por aquí contigo para hablar de este día tan especial. Muy buenas. Claro, teníamos Bitcoin Pizza Day, teníamos que traer a uno de los mayores expertos, porque para quien no te conozca, tú desde luego que controlas muchísimo de Bitcoin, eres un apasionado, ya se ve por ahí también con tus cuadros, y quiero que nos cuentes, que nos expliques qué es esto del Bitcoin Pizza Day y por qué es tan importante. Es lo que tú acabas de explicar, básicamente. Un chico que pidió 2 pizzas a cambio de 10.000 Bitcoin. ¿Qué pasa? Que lo primero que hay que tener claro es que Laszlo era programador, que fue el que hizo el encargo, el que pidió las pizzas, era programador y minero de Bitcoin. Entonces él se metió en un foro de estos de internet, a la antigua usanza, y escribió que quería pedir 2 pizzas, o sea, él quería 2 pizzas familiares, 2 pizzas grandes para cenar y para que le quedara para el día siguiente también, y a cambio ofrecía 10.000 Bitcoin. En esa época nadie se le había pasado por la cabeza ofrecer eso porque Bitcoin no tenía ningún valor ni tenía nada de nada. O sea, era como unos tokens que estaban por internet, una cosa que la gente tenía, pero no se estaba dando ningún uso. Entonces es muy importante este día porque es la primera vez que con Bitcoin se compró algo dentro del mundo real. Ha salido de internet, ha salido de lo que era estar entre 4 amigos y tal, por decirlo de alguna manera, y se usó para comprar un producto de la vida real. Como dices, esos 10.000 Bitcoin equivalen a 270 millones a día de hoy. De hecho, hay mucha gente que se medio burla de lo que es Laszlo, de haber hecho esto y tal. Y él al contrario, él está súper orgulloso de haber hecho eso, de haber sido la primera persona que usó Bitcoin como método de pago y está encantado. ¿Por qué? Porque él era minero y él fue el que inventó la minería con tarjetas gráficas. Entonces él tenía muchísima potencia dentro de la red Bitcoin y él estaba consiguiendo minar 1 de cada 5 bloques, ¿vale? O sea, 1 de cada 5 Bitcoin nuevos que salían en Bitcoin en ese momento los minaba Laszlo. Entonces estaba acumulando como muchos Bitcoin, ¿vale? Imaginaos que estaba minando unos 1.400 Bitcoin diarios. En 7-8 días ya pagaba los 10.000 Bitcoin sin ningún problema. Y ahí es donde habló con Satoshi, que a Satoshi no le gustaba que alguien tuviera tanto control de los Bitcoin, y de ahí salió también un poco la historia de, venga, entiendo lo que me estás diciendo Satoshi, yo estoy consiguiendo mucha potencia, muchos Bitcoin, voy a hacer algo para que se repartan los Bitcoin, ¿vale? Y de ahí salió de la unión de decir que, venga, voy a repartir Bitcoin, por decirlo así de manera rápida, y de paso voy a hacer que alguien me pague lo que son las pizzas, o sea, a alguien le voy a pagar en Bitcoin a cambio de que me envíe 2 pizzas. Entonces la historia es súper entrañable y la verdad que es una pasada. Son de estas cosas buenas que tiene Bitcoin que tiene unas historias maravillosas detrás. Decir, Omar, que fue un poco como tú dices, primero un acto de generosidad, que es verdad, sobre todo si en este caso el encargado, el que le llevó las pizzas, si se los hubiese quedado, pues claro, ahora mismo sería desde luego multimillonario. También un poco quizás por hacer la gracia, pero yo creo que también el trasfondo de todo esto es que eras lo que, como tú dices, tenía mucho poder en la red de Bitcoin. Yo creo que quería como crear una especie de precedente, ¿no? Como decir, oye, el primer pago lo voy a hacer yo, vamos a crear un precedente y dar un impulso a una moneda que, claro, hasta entonces no tenía un uso en la economía real, ¿no? No había ningún pago de este tipo y al final fue un hecho histórico, claro. Sí, efectivamente, es que en aquella época no era ni moneda, ¿vale? Podríamos decir que era eso, como un token, no un coleccionable, o como si fuera monedas del World of Warcraft o algo así, o sea, no tenía valor, la gente no lo valoraba. Entonces, claro, ese día fue un salto muy grande para Bitcoin. Es el día que se hizo real, es como el día que no sé, que se hizo como adulto o bueno, que creció mucho, ¿vale? Y fue pues eso, gracias a este intercambio. Es un antes y un después. O sea, ahí hasta ese momento, lo dicho, nunca Bitcoin había salido de la red y en ese momento sí que salió. De una manera muy rudimentaria, porque efectivamente fue un anuncio que puso en un foro, lo puso el día 18 de mayo, puso las condiciones y tal, y hasta el día 22 no llegó alguien y dijo, oye, Laszlo, estoy interesado, quiero tus 10.000 Bitcoin que no valen nada y yo a cambio te envío las 2 pizzas que sí valen algo, ¿vale? Hay que mirarlo también desde el punto de vista del chico que aceptó los 10.000 Bitcoin, que aceptó 10.000 cosas de algo que no tenían valor. Entonces, eso también tiene su parte, de verlo desde el otro punto de vista. El otro chico al final sí que sacó un rendimiento, o sea, ganó un poco de dinero y tal, pero que como dijo él, dice, yo me lo gasté en un viaje con mi novia, no os creáis que me he sacado mucho, pero sí que he disfrutado de un viaje, ¿vale? Entonces ya lo ves, los dos hicieron algo un poco locura, o sea, uno ofrecer 10.000 Bitcoin que no valían nada y el otro aceptar algo que no vale nada a cambio de $40 o $30 que valdrían las pizzas en aquella época y él sí que tuvo que pagar dinero de verdad para recibir los Bitcoin.
El chico era Jeremy Sturtevant, que hemos hecho los deberes y más o menos hemos recopilado esta información, y él mismo, Omar, dijo que se hizo un por 1000, aguantó hasta 2018, así que aguantó prácticamente 8 años con estos 10.000 bitcoins, y bueno, pues le sacó bastante, si lo vendió por unos 40.000, como tú dices, ni tan mal, claro, normal, ahora todos irán de listillos y dirán, ya, pues si llega a aguantar ahora tendría 270 millones, claro, pero él no tenía ni idea y desde luego bastante hizo y sobre todo, como tú dices, también fue bastante generoso por su parte. Quiero que nos expliques, que nos cuentes quién es Laszlo Haniek, el que estuvo detrás de este invento, de este hito histórico, que como tú decías, era minero de criptos, mano derecha de Satoshi, hay muchas dudas en torno a él, ¿no? No era mano derecha, pero bueno, sí que se conocían, porque es que Laszlo empezó muy al principio y de hecho la versión de Bitcoin de Mac, o sea, de lo que es la Apple, la hizo él, no existía. O sea, Satoshi cuando lanzó Bitcoin era solamente para Windows y se había olvidado de toda la gente de Mac, ¿vale? Le daba un poco igual. Entonces fue Laszlo el que lo programó y dijo, venga, hay que hacer esto también para Mac para que lo pueda tener todo el mundo. Entonces Laszlo hizo esa versión, también hizo cositas dentro de lo que es el código y demás. Y aparte fue el que inventó la minería con GPUs, con tarjetas gráficas. O sea que estamos hablando de alguien que estaba muy metido en Bitcoin y sí que se mandó mensajes con Satoshi Nakamoto porque era al principio de Bitcoin. Entonces Laszlo es una persona muy influyente. Aunque nos hubiéramos olvidado del Pizza Day, Laszlo ha hecho cosas maravillosas por Bitcoin. O sea, es una persona súper influyente que ya estaba ahí en el 2010 al principio. Estamos hablando de alguien muy interesante y lo dicho, olvidándonos del Pizza Day, solo que el Pizza Day es lo que lo ha marcado porque además lo dicho, la historia es muy llamativa, ¿vale? A cualquier persona que le digas hoy en día, oye, hay una persona que gastó 10.000 Bitcoin en comprarse 2 pizzas, pues hace gracia, ¿vale? Es una historia que es muy graciosa y que está muy chula de contar, vaya. Chula, Omar, pero que también empieza a tener algunas aristas, porque hay gente que está empezando a salir a decir que no es la primera transacción de Bitcoin de la historia. No sé si te ha llegado a ti esta noticia, pero hay algunos que dicen que pagaron, no sé si $500 en Bitcoin por una imagen JPG, o no sé si nos puedes explicar un poquito esta historia también. Yo tampoco lo sé muy bien, ¿vale? Porque lo he dicho, ha salido hace poco y tal, pero bueno, que sí, que viene a ser como un NFT, por decirlo de alguna manera, que se había hecho dentro de Bitcoin y fue una imagen que se habían pagado unos cuantos Bitcoin. Pero a efectos míos no es lo mismo porque no deja de ser una imagen dentro de Internet con un pago de Bitcoin dentro de Internet. Lo interesante que tienen las pizzas es que es del mundo real, ¿vale? Es el mundo físico, el mundo que podemos tocar. Entonces, eso es lo que hace especial, ¿vale? O sea, si lo has comprado por una imagen JPG, pues bueno, sigues estando dentro de Internet. Dentro de lo que cabe no tiene tanta gracia, pero el momento que dices que ha salido Bitcoin de Internet y se ha ido a la vida real para comprar 2 pizzas, ahí ya cambia, ¿vale? Ya cambia bastante y para mí es más especial el tema de las pizzas. Desde luego que es más especial, es un hito, de hecho se celebra en muchos países y quiero que nos cuentes un poco, Omar, cómo es esta celebración y sobre todo por qué, ¿no? Porque como tú dices, es verdad que él puso el correo el día 18 de mayo, que mucha gente que incluso el día 18 ya empieza a contar esta noticia, ya empieza a contar esta historia, hasta el 22 no se hizo efectivo. ¿Y qué tipo de celebraciones hay? Sobre todo, si no me equivoco, en Argentina, y además creo que Binance está detrás de muchas celebraciones porque es un día, desde luego, muy especial, ¿no? Muy importante para los amantes de Bitcoin, pero también de las criptomonedas. Sí, así es. De hecho, la idea de este día es ir a alguna pizzería que tengas cerca de tu casa o lo que sea y que acepte el pago en Bitcoin de la pizza. Todavía es muy complicado, sobre todo en España, quitando Madrid, Barcelona, Valencia o sitios así, que fijo que hay alguna pizzería que lo acepta. Yo vivo en Oviedo y sé que no hay ninguna pizzería que va a aceptar el pago en Bitcoin por comprarle la pizza, ¿vale? Pero de eso se trata. La idea es ir a un sitio, a una pizzería, que te vendan las pizzas y que puedas pagar con Bitcoin. Y si no, pues oye, convencer a alguien, algún amigo, algún conocido que tenga una pizzería, ir allí y decirle, oye, que hoy es el Pizza Day, acéptame el pago en Bitcoin. Lo más seguro es que te diga que no, ¿vale? Pero a base de insistirlo y demás, pues puede que llegue un día que diga, oye, pues venga, voy a celebrar el Pizza Day y voy a aceptar pagos con Bitcoin, solo el Pizza Day a cambio de pizzas. Pues ya sería un avance, ¿vale? Sí que se celebra en muchas partes del mundo. De hecho, yo todavía me acabo de apuntar a un evento que hay online que lo hacen entre Tropicus y Money on Chain, que es hoy por la noche, a la 1 de hora de España, y voy a estar despierto como un campeón. Y voy a estar, pues eso, en un evento que van a hacer del Pizza Day, donde vamos a estar a través de Zoom, hablando entre nosotros y tal, y celebrando el Pizza Day. O sea, que ya no es que solamente se celebre comiendo pizzas, sino que ya lo celebramos hasta virtualmente, vaya.
una auténtica locura lo que hay y sobre todo, como estamos explicando, Marc, como venimos contando, fue el primer caso de uso real y quiero que nos cuentes también, porque claro, esto es un precedente, pero ¿qué ha venido después? Quiero decir, ¿qué casos de uso tiene Bitcoin? ¿Cómo se puede pagar? Porque hay mucha gente que dice, no, es que Bitcoin nunca va a ser un método de pago, no, es que Bitcoin nunca va a ser una moneda, no, es que no te puedes comprar una barra de pan con Bitcoin. Siempre son argumentos, ¿no?, que hemos escuchado 1.000.000 de veces y quiero que nos expliques qué casos de uso real tiene a día de hoy Bitcoin. A ver, el principal problema que hay es lo que se llama, creo que es la ley de Gresham o algo así, que es que las personas ahorramos en la moneda fuerte, en este caso es Bitcoin, y gastamos la moneda débil, que en este caso son los euros o dólares. Esto es un poco locura, ¿vale? O sea, alguien que no esté metido en el mundo de Bitcoin ahora mismo me estará llamando loco, pero así funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que estamos en Bitcoin no queremos deshacernos de los Bitcoin, queremos deshacernos de los euros. Entonces, como método de pago, como moneda, pues es muy difícil que esto vaya a funcionar a día de hoy. Primero por eso, porque la gente no nos queremos deshacer de ello. Segundo, por todas las trabas que ponen los gobiernos. Aquí en España es una locura el aceptar pagos con Bitcoin, es bastante difícil fiscalmente. Y sobre todo por la volatilidad, que es el tercer punto, donde si tú tienes una empresa que tiene stock, a la hora de aceptar pagos en Bitcoins, igual esperas un mes para reponer, la volatilidad de Bitcoin es muy alta. Entonces, igual cuando te pones a reponer los zapatos, te das cuenta de que tienes el 50% de valor, o igual un 50% más, ¿vale? Pero una tienda no puede jugar con eso. Entonces, como método de pago moneda, a día de hoy es muy difícil que se acepte, pero sí que hay sitios donde ya se está moviendo, sobre todo a la hora de Internet, por lo que es todo Internet y demás. Ahí hay muchos más casos de gente que acepta pagos en Bitcoin que en la vida real. Yo mismamente, que me dedico a la formación de Bitcoin, yo acepto pagos en Bitcoin, encantado de la vida. Me da igual, no tengo ningún problema, lo hago y acepto pagos en Bitcoin, en PayPal, en Stripe, en transferencia, tarjeta, de cualquier manera yo acepto pagos, no tengo ningún reparo en aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que reponer stock, o sea, yo es mis horas de trabajo, que a lo sumo pueden subir o pueden bajar, pero bueno, no tengo que reponer. Entonces ahí es un poco más fácil la opción de aceptar pagos con Bitcoin. Luego, yo dentro de mi comunidad, como dijiste al principio de CryptoIt, yo tengo freelance que me echan una mano. Tengo edición de vídeo, una chica que me ayuda con la edición de vídeo, tengo otro con diseño de imágenes, hago talleres de vez en cuando y también pago esos talleres. Yo todo eso lo pago todo en Bitcoin. O sea, el 100% de las personas que están ayudándome a montar la comunidad, lo pago todo en cripto, en Bitcoin. Y si no, no lo contrato. O sea, yo eso lo tengo muy claro. Del que quiera colaborar en esa comunidad y recibir algo de dinero o algo de valor o algo de riqueza, lo voy a hacer en Bitcoin, no lo hago en euros. ¿Por qué? Porque muchos son de Colombia, de Venezuela, de Argentina, y entonces ahí es un lío a la hora de tener que pagar, por ejemplo, $30. De esta manera pago los $30 en un momento, lo envío y ya está. Ese es otro caso de uso. Y luego, por otro lado, tenemos lo que son las stablecoins respaldadas en Bitcoin, como puede ser Dollar On Chain. Tenemos lo de Tropicus, que Tropicus también es un proyectazo que te permite hacer depósitos y que te da un rendimiento y aparte puedes pedir préstamos. Hay bastantes casos de uso, pero a día de hoy el de moneda a moneda como tal, no se puede, sobre todo por la volatilidad. ¿Y qué te parece, ya que estamos hablando de casos de uso, de comercios que aceptan Bitcoin, qué te parece que en Estados Unidos hayan salido ya 2 candidatos que van a aceptar Bitcoin para hacer donaciones en su campaña? Porque es verdad que poco a poco, aunque el mercado esté mal, aunque como tú dices, bueno, es que Bitcoin todavía es un activo muy joven, pero es verdad que empieza a verse que tiene cierta incidencia en la campaña electoral de Estados Unidos. Queda todavía un año para las elecciones, pero para empezar Biden ha puesto un impuesto del 30% a la minería de criptomonedas. Tenemos todo el embrollo con la SEC. Ahora tenemos a 2 candidatos que quieren aceptar Bitcoin, que quieren incluso regular Bitcoin, en el caso de Robert Kennedy Jr., claro, hay gente que de alguna forma infravalora, menosprecia Bitcoin, pero ojo, es que en Estados Unidos, en la potencia más grande del mundo, hay gente hablando de Bitcoin y hay propuestas políticas hablando de Bitcoin. ¿Qué te parece a ti todo esto, Omar? Si te lo dicen hace 10 años o 13 años, ¿no? Como cuando se compraron estas pizzas, no se lo cree nadie. O 3 años, ¿eh? No te vayas tan lejos. Yo creo que hace 3 años nos dicen esto y tampoco nos lo creemos. Es normal, ¿vale? Dentro que cabe, piensa, es lo mismo que yo acepto todas formas de pago, cualquier forma de pago, cualquier manera de dinero que me llegue es bienvenido. Lo que son los candidatos a Estados Unidos, a la presidencia, pues lo mismo.
tú dame dinero de la manera que sea, que según recibo los Bitcoin ya los cambio a dólares y ya está, ya tengo más dinero. Entonces lo veo bien en ese sentido, pero lo de siempre, pues fijo que va a ser como una baza para conseguir votos o cosas así. Es como lo de Ron Dennis, que el de, creo que es California, no sé si, sí, creo que es el de California, sí, creo que es de California, ¿vale? Que es el que el gobernador ha dicho que va a prohibir las CBDCs, las monedas de los bancos centrales. ¿Y qué pasa? Que luego investigas un poco y ves que se va a presentar a la candidatura de presidente de Estados Unidos. Entonces ves que está haciendo como un poco de política, ¿vale? O sea, esa norma que ha impuesto y demás es para conseguir votos. Son políticos, ¿vale? Están de continuo consiguiendo votos y lo que hoy dicen de una manera, luego igual dicen, venga, yo acepto Bitcoin, llego a la presidencia y prohíbo Bitcoin. Son políticos, ¿vale? Yo no me fío nada de ellos y nos pueden hacer estas cosas sin ningún problema. Ron DeSantis, del gobernador de Florida, que es verdad que ha sacado una ley para prohibir las CBDCs en Florida y que además suele ser bastante pro Bitcoin, pero también es verdad que se va a presentar por los republicanos y que también, pues al final, bueno, pues está haciendo política, ¿no? Se podría decir. Antes de terminar, Omar, antes de despedirnos, vamos a dar un poquito de educación financiera, unas pequeñas lecciones. Quiero que nos expliques muy rápido qué es el halving de Bitcoin. Al final es fundamental, estamos ya a menos de un año, siempre ha tenido mucha incidencia en su precio, aunque es verdad que cada vez va teniendo menos. Y quiero que expliques un poquito, sobre todo a los espectadores más novatos, en qué consiste, qué es el halving de Bitcoin. Vale, pues el halving es algo muy importante, como acabas de decir. ¿Y en qué se basa esto? Cada 10 minutos Bitcoin, lo que es la red, emite un bloque. Ese bloque van todas las transferencias de Bitcoin de los últimos 10 minutos. Cada vez que se crea un bloque, los mineros, que son los que nos aseguran Bitcoin, se les recompensa con 6,25 Bitcoin. Entonces estamos hablando de que en un día entero se generan 900 Bitcoin que van de recompensa a los mineros para poder asegurarnos la red y que no se pueda atacar la red de Bitcoin. ¿Qué es el halving? Cada 4 años aproximadamente se hace una reducción de esta recompensa al 50%. Estamos hablando de que en el 2024, creo que es antes de un año ya, va a haber el halving y en vez de haber 900 Bitcoin nuevos todos los días, va a haber la mitad, va a haber 450 Bitcoin. Estamos diciendo que la emisión de Bitcoin se reduce un 50%. Ahora mismo la inflación de Bitcoin es un 1,8% anual. A partir del próximo año, en vez de un 1,8, va a ser un 0,9%. Y esto es cada 4 años. Entonces, imaginaros dentro de 12 o 14 años, la emisión de Bitcoin diario va a ser igual 80 Bitcoin, 50 Bitcoin, van a ser muy pocos Bitcoin. Entonces, eso es lo que suele hacer que el precio de Bitcoin suba. Porque, claro, hay los Bitcoin que hay en el mercado, pero de repente se emiten la mitad, ¿vale? Es justo el efecto contrario a lo que pasa con los euros y los dólares, que cada vez se emiten más y cada vez salen más al mercado. Entonces tenemos una cosa que es ilimitada y que emiten de continuo, que son dólares o euros, o cualquier moneda fiduciaria, y por otro lado tenemos Bitcoin, que es escaso, va a haber 21 millones, y que cada 4 años se reduce la emisión. Es normal que tienda a subir el precio de Bitcoin respecto a un valor como puede ser una moneda, como puede ser el dólar, que se emite de continuo. Entonces, por eso el halving es muy importante, ¿vale? Porque es la reducción de la recompensa de Bitcoin al 50% cada 4 años. Espero que haya quedado claro. Yo creo que sí, que ha quedado muy clarito. Vamos a ir poco a poco explicando, porque yo me imagino que hay espectadores que controlan mucho y otros que controlan menos, así que vamos a ir poco a poco dando pildoritas y que se vayan enterando de lo que vamos contando aquí en Criptonegocios. Muchas gracias, Omar, por pasarte por aquí, por celebrar con nosotros este Bitcoin Pizza Day y por explicarnos también que es un halving que os explica muy bien para lo complicado que es, ¿eh? O sea que un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Omar. Eso es bueno. Muchas gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Pues antes de irnos, ya saben, aquí en Criptonegocios, si nos caracterizamos por algo, en Criptonegocios y en Negocios Televisión en general, es por contarles todas las últimas horas y en este caso tenemos que volver a hablarles de Rusia. Hace apenas unos minutos les contábamos, hace apenas unas horas les explicábamos que Ucrania había negado esta invasión por parte, bueno, estaba negando pues que hubiese incursionado en la frontera de Rusia, en concreto en Belgorod, y ahora acabamos de conocer que Rusia ha impuesto un régimen antiterrorista en la región de Belgorod tras la incursión enemiga.
las autoridades rusas han impuesto hoy el régimen antiterrorista en la región de Belgorod, que hay que recordar que es además limítrofe con Ucrania, después de la incursión de un grupo de sabotadores enemigos, de la que, eso sí, se desvinculaba a Kiev. Ucrania negaba que tuviera nada que ver con esto. Esta medida incluye restricciones provisionales con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de la región. Esto es lo que ha explicado su gobernador Vyacheslav Gladkov. Entre otras medidas, se van a suspender las actividades industriales que requieran el uso de explosivos y de sustancias radiactivas, químicas y biológicas. Además, precisó que en el territorio del distrito de Graivorón ha entrado un grupo de sabotadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso sí, ha dicho que las Fuerzas Armadas de Rusia, junto con la Guardia Fronteriza y el FSB, el antiguo KGB, han adoptado y van a adoptar las medidas necesarias para liquidar al enemigo. De momento, ya vemos, la cosa se pone muy seria. Vamos a ver qué sucede en Belgorod, vamos a ver cuál es la respuesta de Rusia también a todo esto y, por supuesto, se la contaremos y se la explicaremos aquí en Negocios Televisión. Nosotros cerramos por hoy Criptonegocios, os dejamos como siempre con la mejor programación, con todas las últimas horas, con todo el análisis y bueno, pues con todas las últimas horas aquí en Negocios Televisión, pero no se olviden, mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde y como siempre hacemos el programa de la mano de los amigos de Binance. Muchas gracias, buenas tardes. Binance. ¿Qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece formación gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con tu tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance.